y después oramos. Donde te podamos honrar y glorificar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabemos, estamos hablando de la serie de ser luz, ¿verdad? Hemos hablado de varios aspectos y hoy seguimos con ella y es ser luz en el mundo, pero por medio de la justicia. Pero no cualquier justicia, la justicia según la Biblia. Y yo quería preguntarte, todos sabemos lo que es esto, ¿verdad? Un espejo. ¿Y qué hace un espejo? Refleja, ¿verdad? El espejo en sí, solito, un espejo solo, no sirve para mucho, a no ser de que tenga una luz cerca que le dé y pueda reflejar. Sirve cuando te miras al espejo, ¿no? Para verte, esos espejos que amplían las imperfecciones, las chicas, las arrugas, todo eso, pues para eso sirve, para ver todo lo malo. Tiene una función y es reflejar, ¿verdad? Es mostrar. Pero por sí solo no sirve para mucho, ¿verdad? Y en eso me quiero centrar. Un espejo no tiene luz propia, no produce una belleza propia, no crea nada. Todo es, si va acompañado de, en este caso, si yo me quiero ver, pues mi reflejo, ¿no? Que me estoy viendo en el espejo y ahí tiene su función. ¿Sí o no? Pues del mismo modo pasa con la iglesia. Nosotros somos como ese espejo que refleja la luz ¿de quién? Del Padre, del Señor, de Cristo. Somos el reflejo de Cristo y en eso es lo que me quiero centrar hoy en este mensaje que quiero dar. Y como he dicho, el espejo refleja lo que se acerca. Si tiene cerca oscuridad, ¿qué va a reflejar? Oscuridad. ¿Un espejo en la oscuridad es útil? Yo creo que no. Si se acerca la luz, es que no sé si le da algún foco que deslumbre por ahí. Si se acerca la luz, refleja luz, ¿verdad? Muy bien, gracias. Pues quería empezar hablando del término justicia según la Biblia. En la Biblia he estado mirando que hay muchas veces que aparece el término justicia al lado de misericordia, de amor, de compasión. Y en todos los versículos que vamos a ir viendo, nos habla de vivir el Evangelio de tal manera que el amor, la misericordia y la justicia sean visibles para nuestro entorno, para aquí donde estamos nosotros en la iglesia y también fuera, para todos los que tenemos cerca. Y en primer lugar quería hablar de la identidad de Dios acerca de esa justicia. ¿Por qué? Hemos dicho que nosotros reflejamos a Cristo. Vamos a conocer y hablar un poco de esa justicia según Dios. ¿Qué hay en Él? Porque está clarísimo que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Vamos a ir a Deuteronomio 32:4, que según la versión de Reina Valera, dice: Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto, ¿verdad? La justicia es parte del carácter de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, pero es justo. La justicia forma parte de su carácter, de su naturaleza. Nos vamos un poquito más adelante en las Escrituras y en el Salmo 89:14, también Reina Valera dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y aquí quiero aclarar que esto es algo propio de nuestro Padre.
justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Tú sabes lo que es un cimiento? Algo fuerte que sujeta, que mantiene el resto, ¿verdad? Entonces, nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Hemos entregado nuestra vida a Dios. Por tanto, nuestro ADN, en nuestro ADN de hijos de Dios, adoptados por el Padre, tiene que haber, ¿qué? Justicia. Esa justicia de Dios. Y entonces vamos a hablar de qué manera podemos mostrar y ser luz en este mundo a través de esa justicia. Es algo que no nace de nosotros. Es algo que Dios nos permite mostrar porque le hemos conocido a Él. Nace del carácter de Dios. Como he dicho, es algo que heredamos, ¿sí? Nosotros somos llamados a manifestar el reino de Dios, no solamente a predicar. Y aquí es donde quiero empezar a meterme porque muchas veces somos muy dados a hablar y a quien se le da muy bien predicar el evangelio, a hablarle a otros en el trabajo. Sí está muy bien, pero tengo que mostrar el reino de Dios. ¿Y cómo mostramos eso? Vamos a irnos ahora a Miqueas, un librito muy chiquitito, en el capítulo 6, versículo 8, Miqueas 6:8, dice: oh hombre, aquí está hablando, Dios está hablando a través del profeta, como haciendo una amonestación al pueblo de Israel. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, Él, Dios, te lo ha dicho. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo llevaba mucho tiempo con él en la cabeza y hablaba con Jonathan cuando estaba preparando y pensaba otra vez nuevamente un versículo donde se repiten estas tres cosas que he dicho: amor, justicia, misericordia. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente, como si fuera cualquier cosa, porque yo no sé tú, pero esto para mí no es fácil. Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Tres aspectos inseparables. ¿Por qué? Porque si quitamos la misericordia, entonces la justicia se va a convertir en dureza. Porque tú puedes tener luz y a lo mejor ves que tu hermano tiene una necesidad, pues de, oye, estás haciendo algo que no está del todo bien. Y le vas a llamar la atención con la intención de corregirlo, porque eso hacemos los hermanos, ¿verdad? Exhortarnos, animarnos. Pero te quedas más en la condenación y te olvidas de la misericordia. Está bien que saques a luz esa situación mala de tu hermano, pero oye, Dios es un Dios de misericordia, de oportunidades. Entonces la misericordia, si le quitamos a la justicia, la misericordia se convierte en dureza, ¿sí? Por eso son inseparables. Vamos adelante, si quitamos la justicia, no, perdón, he dicho la misericordia, si quitamos la misericordia de la justicia, es dureza. Ahora, si quitamos la justicia de la misericordia, al contrario, es permisividad. ¿Me está siguiendo? Pasar la mano. Igual, ante una situación que estamos viendo que, oye, yo como miembro de la iglesia, como hermano, sé que hay algo que no estás haciendo bien, te voy a corregir y lo hago con amor, pero si lo hago a medias o te intento pasar un poco la mano, estoy siendo permisivo. No es correcto, no es lo que Dios me está pidiendo. Entonces tiene que ir unido misericordia y justicia, ¿verdad? Los dos, no funciona el uno sin el otro. Y por último, si quitamos la humildad, que es la última parte del versículo, todo termina siendo orgullo, un orgullo espiritual. Por ejemplo, tú puedes mostrar el reino de Dios a través de un acto de servicio, buenas obras hacia un hermano, hacia alguien de fuera, pero la actitud del corazón es lo que importa. ¿Tú estás haciendo esa buena obra con qué intención? ¿Realmente con bendecir a esa persona o que todo el mundo sepa lo bueno que tú eres y lo bien que lo haces y lo bien que se te da ayudar a los demás? Si quitamos la humildad, estamos al final
dejándolo en un orgullo espiritual, pero es orgullo, es malo, ¿sí? Entonces, nos quedamos con este versículo. Yo llevo mucho tiempo meditando en esto y piensa, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Misericordia, amar misericordia, justicia, humildad. Ya tenemos trabajo. Solo con esto ya podría terminar ya la prédica. Pero bueno, seguimos. Ahora vamos a ir a Mateo 6. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia sobre esto, sobre ser luz siendo justo y sobre muchas cosas más, es la vida misma de Jesús, ¿verdad? Pues vamos a enfocarnos un poquito ahora, a poner el foco en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Qué hizo? Vamos a Mateo 6:10. Dice, Jesús, en ese capítulo, Él está enseñando a orar a sus discípulos. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿ese es el 10? El de antes era el 9, ¿no? Dice, Mateo 6:10, no 10, Mateo 6:10. Vale, pues entonces, ay, que ya me he perdido yo también, Mateo 6. Dice, en el 9, ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Está hablando de que esa voluntad del Padre se tiene que ver también en la tierra. Está enseñando a sus discípulos a orar eso, pero también a ponerlo en práctica. ¿Cómo muestro el reino de Dios fluyendo aquí en la tierra, aquí, entre los mortales? Cuando esto ocurre, es cuando podemos ver que el que ha cometido pecado se puede encontrar con la gracia. El que es orgulloso se confronta con la humildad, porque esto todo es lo que el Padre nos enseña. El que está hambriento es alimentado, ¿no? Cuando Jesús se acercaba a los enfermos, eran sanados. Jesús alimentó multitudes, sanó, liberó gente de demonios, mostraba el reino de Dios. Y eso puede pasar aquí y debe pasar entre nosotros, no solo entre la iglesia, sino también fuera. Eso es el reino manifiesto de Dios, ¿sí? Poner en práctica lo que hacía Jesús. Lo mismo lo podemos hacer nosotros. Y yo quería enfocarme un poquito o detenerme en la parábola del buen samaritano, que yo creo que casi todos la conocemos, ¿verdad? La encontramos en Lucas 10. ¿Quién era este? Lucas 10:30 comienza hablando, dice, aquí, dice, aquí está igual Jesús hablando a sus discípulos y cuenta una historia sencillita para explicar algo que él quería enseñar. Y dice, un hombre, en el versículo 30 a mitad, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él y otro día al partir
Sacó sus 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, preguntaba Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Aquí creo que está muy claro. Hay 3 personajes: el sacerdote, un levita. Un levita es lo que hemos tenido ahora aquí en la alabanza, los directores de alabanza, los que llevaban al pueblo de Dios a adorar. Esos eran levitas, tenían como un cargo dentro del pueblo de Dios y una imagen de ejemplo y referencia, porque el pueblo pues se fijaba también en ellos. Pues se supone que un levita es un hombre de buen testimonio, ¿sí o no? Y luego el samaritano, y aparte el hombre al que robaron y maltrataron y le pegaron y lo dejaron allí. Dice que primero pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Y a continuación pasa el levita y hace exactamente lo mismo. No le importó que ese hombre estuviera herido, golpeado, lo habían despojado de todo, lo habían quitado todo. Y siguió, no le importó. Pero después pasa un samaritano, que en aquella época, no sé si sabes que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, eran enemigos. O sea, eran enemigos, como decir ahora mismo Argentina y España. Es broma, yo amo a mis hermanos argentinos. Y a los que no son hermanos también tengo amigos argentinos y los amo. O sea, pero bueno, hay cierta rivalidad por ahí. Para que te hagas una idea, para ponerte en contexto. Eran enemigos, no se podían ver. Y este samaritano no le importó sus raíces, no le importó su origen, su nacionalidad, su etnia, no le importó. Se acercó y lo ayudó, pero no solamente que lo cogió, le limpió las heriditas y bueno, muchacho, venga, levántate y ahí defiéndase como pueda, vaya. No, lo cogió, se lo subió al burro, se lo llevó, le pagó hotel, o sea, bueno, un mesón, un hostalito, no sé el nivel, pero oye, se lo pagó. Y fuera de eso, el hombre estaba tan mal que se tuvo que quedar a dormir en el mesón, no pudo irse, o sea, le dieron una buena paliza, yo creo. Se queda sí, medio muerto lo dejaron, se queda en el mesón y le dice al mesonero, al dueño del hotel: oye, todo lo que este muchacho gaste, me lo pones a mi cuenta que yo te lo pago. O sea, fue súper generoso con un enemigo. O sea, a mí es que me rompe, porque así es como tiene que ser nuestro carácter como hijos de Dios. Da igual la condición, da igual la raza, da igual quién sea. A Dios le dio igual todo. Él se acercaba a lo peorcito que había. Jesús, cuando estuvo en la tierra, se acercó a lo peor, hasta los leprosos que llevaban campanita cuando se iban acercando a la ciudad, que nadie podía verlos cerca. Él iba, los tocaba, los sanaba, o sea, increíble, ¿verdad? Y sé que eso es como, Jesús ya es un nivel demasiado, pero a eso queremos aspirar como hijos de Dios a llegar, ¿verdad? Volviendo al tema, el samaritano vio, tuvo compasión y actuó. El samaritano, ¿qué estaba haciendo? Estaba reflejando el corazón de Dios. Lo que Dios hace en nosotros se tiene que notar. El cambio que Dios hace en nuestras vidas lo tiene que ver la gente. No puede haber barreras. Y a mí este pasaje me confronta, me anima a ser mejor persona. Y no solo por sí, porque soy hija de Dios y tengo que mostrar el reino de Dios. Y esa es una forma. Entonces, la justicia de la Biblia, la justicia bíblica, siempre va a terminar en una acción. No se queda solo en ver, este hermano tiene una necesidad, a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y ya el Señor suplirá. ¿Vale? Sí, estás viendo la necesidad y estás teniendo compasión.
pero se queda ahí. Siempre la justicia de Dios pasa a la acción. Entonces, esto es para que yo estoy compartiéndote esto, que es lo que Dios me está hablando a mí y me está retando. Entonces, con lo que sientas que el Señor te habla, lo tomas, lo que no. El mejor ejemplo, Jesús. Él mostró preocupación e interés por los más vulnerables, ¿verdad? Eso lo vemos también. Vamos a ir a Isaías 1, del 16 al 17. Isaías, sí. Isaías 1. Del 16, versículo 16. Aquí está hablando el profeta de un llamado, haciendo un llamado al arrepentimiento verdadero. El versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad ¿qué? El juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Lo vemos también en otros versículos que voy a mencionar más adelante: cuidar de huérfanos, de viudas, de extranjeros, de pobres, no porque ellos valgan menos, sino porque normalmente eran las personas más vulnerables y en ellos Jesús puso su mirada. Y lo vemos, y aquí Isaías está hablando al pueblo: actúa, cuida de estas personas. Jesús vivió esa justicia. Lo vemos también nuevamente en Lucas. Vamos a otro de los evangelios. En Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Está aquí hablando de cuando Jesús regresa a Nazaret. Y en el 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Está hablando y continúa, pero ahí muestra cómo él tenía claro que el Padre les llamaba a hacer justicia por esas personas en general, pero nombraba siempre a este tipo de personas. Anuncia buenas nuevas a los pobres, a liberar a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Durante todo el ministerio vemos que, lo que he dicho, toca leprosos, habla con samaritanos, porque él era judío y le importaba y seguía hablando con los samaritanos, se acercaba, y hay historias muy bonitas de la Biblia con encuentros con ellos. Dignificó a la mujer. ¿Cuántas veces? Un montón de veces lo vemos en la Biblia, que me parece súper bonito. Cómo recibe a los niños: dejad que los niños vengan a mí. Alimentar hambrientos, sanar enfermos. Nunca separó la palabra, lo que predicaba, de la acción y del poder del Padre que venía sobre él, porque vemos cómo sanaba, cómo liberaba, cómo se enfrentaba a los demonios. Nunca separó tampoco la verdad del amor y la compasión, lo que decía antes de la misericordia y la justicia. No la separó, iban unidas. Hizo todo esto, pero siempre llamó al arrepentimiento. Él no solamente hacía el milagro y se iba, no, le invitaba a esa persona, le arrojaba la luz y le enseñaba que tenía que arrepentirse, entregar su vida a Dios, volver su mirada a Cristo. Entonces, si solo hablamos nosotros del Evangelio, pero nunca mostramos amor práctico, no nos va a servir de mucho, ¿verdad?
palabras, teorías, como cualquier otra que la gente pueda escuchar pues a otro tipo de ideología, de religión. Tiene que haber una diferencia. La gente verá palabras sin obras y eso no creo que toque tanto. Si solo hacemos obras sociales, que está muy bien, pero si solo nos dedicamos a ayudar a uno, a ayudar al otro, sí, muy bien, yo soy muy servicial, qué servicial es ese hermano, sí, bien, pero nunca anuncia a Cristo, nunca habla de las buenas nuevas, confronta también al arrepentimiento, tampoco está sirviendo de mucho. Entonces, de esa manera va a estar aliviando necesidades temporales sin ofrecer una esperanza eterna, que al final eso es lo que nos va a llenar la esperanza que tenemos en Cristo. Eso es lo mejor que tenemos y no lo podemos guardar para nosotros. Entonces, la iglesia está llamada a hacer lo mismo. La iglesia, como el espejo, no tenemos luz propia. El espejo no tiene luz propia. Su misión no es fabricar la luz, porque la luz es Cristo. Su misión es reflejar a Cristo. Somos como este espejo, un poco inútil, sin el propósito, sin Cristo. Lo siento, pero sí. Nuestra misión es reflejar a Cristo. Acuérdate del espejo. En Isaías 58 dice, ¿qué dice? Isaías 58, versículo 6. Aquí está haciendo Dios también como una amonestación a través del profeta a la iglesia. Le está un poquito tirando de las orejas y mira lo que le dice. Esto es fuerte. No, en el versículo 6, 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, como diciendo, si eres consciente de hacer todo esto, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Wow, o sea, encima le amonesta, pero justo después hay una promesa, ¿verdad? Dice, ¿no es más bien esto lo que yo te he enseñado? Nacerá tu luz como el alba. Ese será el resultado de una vida de obediencia práctica, que precisamente sea la luz de Dios, que la luz de Dios esté resplandeciendo, se esté reflejando a través de todas estas buenas acciones, que son buenas, pero al final tienen el propósito de lo hago porque ya Dios me ha restaurado a mí, ya he tenido ese encuentro con Dios y quiero mostrarlo al resto del mundo. Y en Mateo 5, del 14 al 16, habla de que nosotros somos ¿qué? Somos la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿verdad? Jesús utiliza esa metáfora. Somos la luz y la sal. Y quería poner un ejemplo, lo que pasa es que es de día y a lo mejor no se nota tanto y tenemos muchos focos. La luz, cualquier luz, el foco este de aquí. Estoy llena de luz. Mirar, cualquier luz en medio de la oscuridad, es que la linterna no es mía, no estoy acostumbrada. Ahora se ve más. Sin luz, la oscuridad. Pues nada, es que aquí la oscuridad, no podemos ver nada, en tinieblas no se ve nada, pero una pequeña luz, aquí tenemos un foco, lo cambia todo, ¿verdad? ¡Au! Quema. La luz tiene una función y es alumbrar, ¿verdad? Y esta pequeña lucecita eres tú y soy yo.
esta linterna tiene una batería, unas pilas, tiene una luz propia, entre comillas, que está alimentada por esa pila. Nosotros somos como esta linternita y Dios es esa pila, esa batería que nos recarga. Pero tenemos la función de alumbrar y alumbrando a través de todo esto que estamos comentando y viendo a través de la vida de Jesús, ¿verdad? Y ahora, la pregunta es, la cuestión es, la iglesia no puede esconderse aquí, entre este local, entre estas 4 paredes, esperando a que nuestro alrededor se acerque. Dice también, hay un versículo, ¿no? La lámpara, una luz encendida debajo de la mesa, no sirve para nada, no está haciendo su función. Jesús fue donde había necesidad, donde estaban los pecadores. Tú y yo estamos llamados a seguir el ejemplo de Él. Sencillo, hay que hacerlo. Lo que pasa es que a veces, por una cosa y otra, pues nos acomodamos, nos cuesta un poquito y al final no lo hacemos. Y aquí quería preguntarte a ti, iglesia, ¿cómo sabría tu entorno que Cristo vive si la iglesia desapareciera mañana? Pasa lo que sea y se cierra la iglesia. No podemos reunirnos aquí, no podemos reunirnos en casas. Desaparece lo que conocemos como concepto de iglesia. ¿Cómo sabría el entorno que seguimos existiendo? ¿Lo notarían? ¿Notarían que ya no estamos como iglesia? Yo sé y me consta que hay muchos hermanos que están muy involucrados en la obra social, en diferentes ministerios que sí prestan un servicio a la comunidad, pero ¿estamos todos involucrados de esa manera? ¿De verdad tenemos esa conciencia de en mi bloque de pisos mostrar el reino de Dios? Yo no te digo que vayas y te pongas en el portal allí a repartir, yo qué sé, te pongas con las cajas de frutas que nos regalan, venga, toma amigos, y hará que vayas por la calle dándole dinero a todo el que te encuentre. O sea, no, un equilibrio. Pero de verdad estoy mostrando el reino de Dios en mi entorno, que mi entorno ahora sí pueden ser las casas de aquí alrededor que nos ven, que entra un montón de gente aquí, dirán, esta gente ¿qué hace? Escuchan que cantamos, que decimos cosas raras, pero ¿hasta qué punto estamos afectando este entorno? Y por ejemplo eso, el bloque de pisos, o si tengo casa, mis vecinos, ¿estoy mostrando el reino de Dios? Y otro aspecto importante, estamos hablando de puertas para afuera, súper necesario. Pero, ¿y de puertas para adentro? Pablo, en Gálatas 6:10, no hace falta que lo busquéis, dice, muchas veces pensamos en ayudar a las personas desconocidas, que está bien, pero nos olvidamos que en nuestra casa también hay necesidad. Y Pablo en Gálatas 6 dice, mayormente o especialmente a los de la familia de la fe. Y está hablando de esto, en ese contexto. Primero nuestra propia casa y después fuera. Oye, yo no sé para ti, pero para mí eso fue como un poco revelación cuando lo leía y digo, oye, pues es verdad, es que primero es mi casa y muchas veces nos centramos mucho en fuera, en atraer personas que conozcan a Cristo y sí, ese es el propósito de la iglesia, pero es que hay que empezar desde dentro. Entonces pregúntate, en tu iglesia, en tu casa, ¿hay hermanos que están pasando alguna necesidad del tipo que sea? Matrimonios que por ejemplo se estén rompiendo, que estén teniendo crisis y a lo mejor necesitan ayuda y tú sabes algo pero no lo sabes todo, pero te puedes acercar y preguntar. Tenemos viudas, tenemos jóvenes luchando solos con alguna cosa y no le estamos ayudando, lo estamos dejando que sobreviva como pueda. ¿Hay algún anciano que necesita cuidado? ¿Estoy ofreciendo mi tiempo al que necesita ser escuchado? Esa es una forma de servir. Hay muchas necesidades, pero tú estás atento a escucharlas,
a dejar que ese hermano se desahogue, te cuente. Primero, la casa. O sea, familia, la primera comunidad donde debe verse el reino de Dios es aquí, es dentro de casa. Y yo sé que sí lo hacemos, pero en general, esto tiene que ser algo de todos. Ahí ser luz también en medio de nuestro mundo, nuestra iglesia, mostrar esa justicia del Padre. Por supuesto, vamos a seguir alcanzando al resto, pero vamos a empezar desde casa. Amén. Y obviamente, para ir terminando, todo esto no se puede conseguir si primero no hemos tenido un encuentro con Dios. Eso es lo primero. Yo tengo que haberme encontrado cara a cara con el Padre, conocerlo y poder experimentar ese amor que yo quiero que todo el mundo experimente, ¿verdad? Cuando tenemos ese encuentro con Dios, tú quieres que todo el mundo lo tenga. Pero hay algo más y es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo esto es imposible. Tengo una imagen que en la Biblia también se utiliza mucho para ejemplificar. ¿Se ve bien? ¿O se ve muy...? Como ejemplo, algo visual, quiero utilizarla para explicar esto. No podemos amar como Cristo con nuestras fuerzas. El Espíritu Santo está ahí para intervenir y para ayudarnos. No podemos perdonar como Cristo si no tenemos el Espíritu Santo. No podemos tampoco servir todo esto que estamos diciendo como lo hizo Jesús si no tenemos el Espíritu Santo. Entonces, un poco para que entendamos, tenemos esto es una lámpara de aceite, las lámparas de aceite de las que habla toda la Biblia. Pues la antigua era así, una vasija de barro, aceite, dentro de la vasija se mojaba la mecha entera de aceite de oliva y luego se sacaba por la boquilla y se encendía, ¿vale? Y esa era la función, alumbrar. En el momento en el que se iba acabando el aceite ya no iba a haber luz. Y quiero dejar esta imagen ahí para que entendamos esto. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. En Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu no es solamente hablar en lenguas o que se manifiesten dones de sanidad, de profecía, que sí, pero no es solo eso. Más adelante dice, es también amor, benignidad, que ya hemos hablado de esto, bondad, mansedumbre, dominio propio. Eso son los frutos del Espíritu. Y esos frutos se tienen que ver en mi vida, se tienen que ver en tu vida, amén. Si el Espíritu Santo está, esos frutos tienen que estar. Y también es verdad que tengo que practicarlo, ¿verdad? Tengo que ponerlo en práctica, pedírselo al Espíritu Santo y empiezan a fluir. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a producir esa vida que refleja el carácter de Cristo. Volvemos otra vez al ejemplo del espejo. Una fe viva siempre va a reflejar a Cristo. Una fe que está muerta, una lámpara sin aceite, no sirve. Una fe muerta no sirve. Una lámpara sin aceite no va a alumbrar, en la vida va a alumbrar. Igual nosotros sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no vamos a poder conseguir mostrar el reino de Dios. En Santiago 1 habla de ser hacedores de la palabra y lo repite lo que hemos mencionado anteriormente, la religión pura. En el versículo 27, Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras versiones, que a mí me gustan más porque siento que es un lenguaje un poco más entendible, dice la religión pura y sin mancha, o la religión pura y verdadera, es esta: visitar, que es o ayudar
o ocuparse de las aflicciones, de las tribulaciones de las viudas y de los huérfanos. En general, cuando se refiere a huérfanos o viudas, se refiere a los más vulnerables, ¿no? A quienes necesitan esa empujoncito, esa cobertura, ese cuidado. Amén. Quizás con esto que estoy hablando, pensando en cómo encauzar este mensaje, el llamado que Dios te quiere hacer hoy no es solamente el de que esta semana salgas de aquí y hagas buenas obras, seas mejor cristiano, no es solo eso, sino que realmente haya una transformación del corazón, que probablemente sea cambiar un corazón que a lo mejor está siendo indiferente a ciertas cosas y no lo sabes, no te has dado cuenta. Y no sé si ese es el propósito de esto en esta mañana, transformar ese corazón que pueda estar indiferente por un corazón mucho más parecido al corazón de Cristo. Cuando Dios cambia nuestro corazón, esa naturaleza humana tan egoísta, todo lo demás viene solo. Cuando Dios nos cambia, entonces fluye la compasión por los demás, fluye el amor por los demás, fluye el cuidado por los demás, fluye el perdón, la gracia, la generosidad, la justicia, pero solo cuando Dios ha hecho ese cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Entonces yo te invito a que pienses que como hijo y como hija de Dios, tú y yo debemos honrar la palabra de Dios, honrar a nuestro Padre, honrar la autoridad de la palabra, porque es que Jesús está hablando a través de su palabra y nos está hablando directamente, y una forma de honrar al Padre es obedecer lo que Él nos dice. Y demostremos nosotros que la justicia de la Biblia es una consecuencia natural de una vida que está rendida a Cristo. En realidad es muy sencillo, pero tenemos que rendirnos al Señor, entregarnos. Y ahí es cuando comienza a fluir todo. Entregar prejuicios, porque muchas veces somos muy justicieros de y yo la primera, no, ese no se lo merece, ese no se merece que le ayudemos porque es que está ahí, porque yo algunas veces he tenido esas discusiones y te abro mi corazón con mi familia, que muchas veces ha pasado una situación en concreto y Laura, la justiciera, pues bueno, es que cada acto tiene sus consecuencias. Esa persona ha decidido eso, está pagando las consecuencias, que pague las consecuencias, que, oye, y sí, bueno, tengo razón, ¿no? Un poquito. Pero Dios me dice que vale, sí, él tiene que aprender, ella tiene que aprender. Pero Jesús no iba condenando. Laura sí condena y señala el pecado. Y encima, yo cuando estaba preparando esto era, Señor, Dios me ha ministrado de una manera, Dios mío, perdóname, porque a lo mejor me ha faltado esa misericordia. Ha hablado antes la justicia que la misericordia, que la compasión. Y es verdad, esa persona tiene que aprender que hay unas consecuencias, pero yo soy hija de Dios y puedo mostrarle que todavía hay esperanza, que puede cambiar y que Dios es un Dios de misericordia, justo, pero de misericordia. Entonces, ¿de qué manera yo puedo mostrar eso a mi entorno? Ahí tiene que haber un equilibrio, porque hay otras personas que son muy dadas a, sí, hay que ayudar, siempre hay que ayudar, siempre hay que ayudar. Y nos convertimos en quitar la justicia del lado, agarrarme a la misericordia y estoy siendo permisivo, porque al final no estoy confrontando a esa persona. ¿Sí me hago entender? Tiene que haber un equilibrio. Ni esto, ni no pasa nada, no, ¿vale? Entonces, ahora quiero la siguiente imagen. Con esta imagen, quiero que veamos de manera simbólica que al final esa vasija es mi vida. Esa vasija eres tú y soy yo. El aceite
es la obra del Espíritu Santo, lo que realmente hace que la llama se encienda, que alumbre. Y la llama es mi testimonio. La llama está alumbrando, tiene un propósito. Y mi testimonio, si está teniendo un propósito, si estoy mostrando esa luz de Cristo. Una lámpara sin el aceite conserva su forma, no lo va a perder, sigue siendo una lámpara, pero ya no cumple su propósito. Ya la podemos usar pues, de decoración. Yo tengo lamparitas de barro, nunca la he usado, nunca se me ha ocurrido probarlo, pero están en mi casa como decoración. Entonces, conserva la forma, pero no tiene un propósito, no tiene el espíritu. Igual que como iglesia podemos tener muchas actividades, podemos tener doctrinas sanas, programas, eventos evangelísticos, ayudas sociales, podemos tener muchas cosas buenas de bendición para la comunidad, pero si no vivimos como iglesia llena del Espíritu Santo, nunca vamos a reflejar el carácter de Cristo. Hay mucha gente que hace muy buenas obras, incluso mejores que nosotros. ¿Cuál va a ser entonces la diferencia? Y ya con esto quería terminar, hermanos, animarte a reflejar el reino de Dios y a preguntarte en esta mañana, ¿de qué manera estoy mostrando el reino de Dios aquí en la tierra, en mi entorno, en mi trabajo, en mi casa, incluso en mi familia? Toda mi familia no es cristiana. ¿Cómo estoy mostrando ese reino de Dios? ¿Cómo estoy reflejando a Cristo? Amén. Pues quiero